Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales les da la más cordial bienvenida al Foro de Mejores Prácticas como alternativa para elevar el nivel de protección de datos personales en el sector público. Le damos la bienvenida a nuestros integrantes del Presidium. Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del INAI. Josefina Román Vergara, comisionada del INAI. Al comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas. Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. A Sergio Carrera Riva Palacio, director general de Integración, Análisis e Investigación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien acude en representación de Graciela Márquez Colín, presidenta del INEGI. A Luz María Mariscal Cárdenas, comisionada coordinadora de organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. Asimismo, saludamos a Luis Roberto Rodríguez Flores, director de atención a la promoción de los derechos de acceso a la información y protección de datos, quien acude en representación del Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo. Saludamos de igual forma y con mucho gusto al comisionado Adrián Alcalá Méndez, comisionada del INAI, y a la doctora Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI. Saludamos con gusto a todas las personas que siguen esta transmisión. Se les solicita atentamente mantener sus micrófonos cerrados durante la intervención de nuestras distinguidas autoridades y de nuestros ponentes. A continuación, cedemos el uso de la voz a la comisionada del INAI, Josefina Román Vergara, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Eli. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludar a cada uno de ustedes. Me da también mucho entusiasmo que nos hagan favor de acompañar en esta mañana, por supuesto, el Presidium y también cada una de las personas que nos hacen favor de seguir por las distintas redes del INAI. Quiero saludar de manera especial a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, a mi compañero, juntos somos coordinadores desde el INAI del tema de protección de datos personales, comisionado y amigo Francisco Javier Acuña Llamas, a la distancia, por supuesto, a mis compañeros Norma Julieta del Río, Adrián Alcalá, Lucy Mariscal, nuestra coordinadora nacional. Gracias, Lucy, por siempre estar con nosotros. Y bueno, también de manera muy especial al comisionado, presidente del Info Ciudad de México, pero hoy coordinador de la Comisión de Datos Personales en el seno del Sistema Nacional, Arístides Rodrigo Guerrero. Querido Rodri, gracias también por estar con nosotros. A Sergio Carrera Riva Palacio, en representación de la señora Graciela Márquez, directora general del INEGI. Gracias también por acompañarnos en este proyecto tan importante. Al representante del Auditor Superior de la Federación, gracias también. Y de manera muy especial a Pablo Palazzi. Gracias, Pablo, nuestro comentarista, nuestro presentador de lujo, porque hoy te vamos a escuchar con mucha atención. Y bueno, también saludo muy especialmente a cada una de las personas que hoy se dan su tiempo para estar presentes en este primer foro de mejores prácticas en materia de protección de datos personales. La verdad es que es un gusto poder llevar a cabo este primer foro como una alternativa para elevar el nivel de protección de datos, en este caso en particular en el sector público. Todo ello en virtud de que el registro de esquemas de mejores prácticas, debo comentarles que inició operaciones apenas el 11 de enero del 2021. Todo esto con el objetivo de poner a disposición de los sujetos obligados diferentes modalidades que permitan validar y reconocer esquemas de mejores prácticas en materia de protección de datos personales en este sector público. Este primer ejercicio, quiero decirles
que con este primer ejercicio buscamos precisamente promover y fomentar entre los sujetos obligados, es decir, instituciones públicas, federales, estatales, municipales, las mejores prácticas en materia de protección de datos personales, con el propósito de que siempre de manera voluntaria puedan desarrollar y adoptar estos esquemas y con ello elevar el nivel de protección de datos personales y dar cumplimiento con la normatividad aplicable en el sector público. Las mejores prácticas en materia de protección de datos personales sabemos que son medidas que tanto los sujetos obligados como el INAI y organismos garantes podemos adoptar con el objetivo de promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos. Evidentemente que esto es el resultado de un esfuerzo conjunto con el que buscamos incentivar la participación como herramienta generadora de propuestas desde el sector público. Esperamos y por supuesto estamos ciertos que quienes participamos en esta dinámica tendremos resultados alentadores en una de las áreas que requieren una mayor cobertura por lo delicado que pueda llegar a considerarse, como es precisamente el derecho humano a la protección de datos personales, pero además particularmente tratamiento de datos que hacemos las instituciones públicas. Entonces, bueno, sean nuevamente bienvenidos a este primer foro de mejores prácticas y seguros estamos que será para bien no solo del INAI, del Sistema Nacional de Transparencia, DAI, y protección de datos, pero para todas las personas que somos titulares de datos personales y que es en las instituciones públicas donde precisamente se lleva a cabo el tratamiento de nuestros datos. Esto nos permitirá hacer sinergia con todas las instituciones públicas para un mejor tratamiento de datos en el sector público. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la comisionada Josefina Román Vergara. A continuación, cedemos el uso de la voz al comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas. Muchísimas gracias. Es un gusto podernos, pues sí, contemporizar, podernos reunir y contemporizar en uno de los temas cardinales de la geografía de las democracias. Saludo con mucho aprecio a mis compañeras, la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra, a mi compañera coordinadora de estos afanes, que ya lo dijo Josefina Román. Es siempre un placer compartir con ella todas las tramitologías, los detalles, las fontanerías, a veces, y también los aspectos más, vamos a decir, elegantes del trabajo común, como en este caso, el tener la dicha de oírles a personalidades tan señeras como Pablo Palazzi, a quien vamos a escuchar. Saludo también a mis dos compañeros, a mi paisana Julieta del Río y a Adriana Alcalá, que se encuentran también con nosotros, pendientes, como siempre, solidarios de las temáticas institucionales, todos. Imposible que todos podamos hacer de todo, pero sí nos complementamos muy bien. Y aquí los cinco, pues unirme al mensaje que ya ha dado Josefina. También saludo a Luz María Mariscal, a Lucy por ser la coordinadora general de los órganos garantes del país, la coordinadora nacional. Desde luego que quisiera dedicarme a cada uno de los comisionados de los estados que aquí veo y a otros que no veo porque la mirada es limitada y estas páginas de Zoom tienen desdoblamientos y se juntan muchas páginas, entonces no puede uno ver a todos. Pero sí saludo también a Arístides Rodrigo Guerrero, el presidente del Info Ciudad de México y además quien coordina la Comisión de Datos Personales. Así es que, cumpliendo con los protocolos del saludo, ya me expresé antes a Pablo Corona, al representante de INEGI, a la representante de la Auditoría Superior de la Federación, con quien tanto hemos trabajado. En fin, decir dos cosas nada más. Urge entender que al margen de todos los esfuerzos institucionales y empresariales por proteger los datos personales de los usuarios, de los servicios públicos, que es a donde nos dirigimos en este caso, porque nos radicamos en este caso en el asunto del sector público y del sector privado, que es donde está el mercado y todas sus agencias, que son indiscutiblemente
las que utilizan, como todos, en número muy alto y amplio, los datos personales de usuarios, clientes, proveedores. Pues el Estado y sus agentes también utilizan y por consecuencia unos y otros maltratan potencialmente, así se llama, maltrato de datos personales, para hablar en genérico de cualquier uso indebido o incorrecto. No siempre es indebido, a veces es incorrecto. Y entonces nos obliga a hablar de malas prácticas, de malas o buenas prácticas. Por esa razón, estos esfuerzos de difusión serán incesantes y son imprescindibles. Y aquí hablamos de buenas prácticas, pero sigo, perdón que insista y con ello cierro, incidiendo o indicando que por encima de los esfuerzos institucionales y empresariales está siempre la cima de la autodeterminación informativa de las personas que somos los que somos titulares de los datos. Si no hay una conciencia relativa, por lo menos para empezar a hablar del valor de los datos personales y del peligro que corren cuando aún de buena fe los compartimos o cuando sin saberlo por incurrir en territorios peligrosos para ellos, como lo es la Internet, con todas las ventajas tecnológicas que significa la Internet, como el triunfo de la civilización que confirma la globalización. Con todo y ello, si no logramos que también las buenas prácticas las asumamos los usuarios de todos los servicios en el Estado y en el mercado, con los que todos los días nos enfrentamos a la vida para fines lo mismo recreativos que de negocios, que culturales, que amistosos y que hasta del amor, pues bueno, con todo ello es poco y es vano el afán, por más buenas prácticas que ensayen las instituciones, pensando que las quieran ensayar y que las cumplan, que también hay que decirlo, ¿eh? El Estado y el gobierno de cualquier país no son precisamente los más eficaces en querer cuidar y respetar desde la mejor filosofía los datos personales de sus usuarios, a los que muchas veces considera cautivos y por consecuencia obligados a sufrir cualquier menoscabo, que al cabo no habrá manera de reclamo, porque si hay reclamo, se le marginará como usuario rebelde y problemático. Y esa es una cuestión a la que tenemos que llegar, la conciencia crítica. Así es que yo me pongo a escuchar con avidez a los que tienen que hablar y yo simplemente, José, como lo digo, en esa complicidad hermosa que nos ha dado esta experiencia. Y yo siempre le digo a José que yo soy su Sancho Panza y ella una especie de caballeranga mayor, que lleva el dorsal, el corcel bien atado, y yo voy junto a ella caminando sobre estos territorios. En materia de archivos y de datos personales hemos hecho una dupla muy, muy bonita, hay que decirla, bonita por ella y bueno, si tú quieres, cuando menos insistente por mí, y ahí vamos, en complemento. Y por supuesto, con mis otros compañeros hacemos, en este caso, una quintilla, que la quintilla mata póker. Así es que estamos aquí y gracias a todas y a todos. Agradecemos al comisionado Francisco Javier Acuña Llamas por su mensaje. A continuación, cedemos el uso de la voz al comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García, coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. Muchísimas gracias por el uso de la voz, estimada Elizabeth. También saludo con muchísimo gusto a la comisionada Josefina Román Vergara, quien está impulsando esta serie de actividades encaminadas a la protección o a fortalecer la tutela de la protección de los datos personales, acompañado del comisionado Francisco Javier Acuña, quienes juntos coordinan en el INAI esta temática que resulta tan fundamental e importante hoy en día. Saludo también con muchísimo gusto a la presidenta del INAI, pero también presidenta del Sistema Nacional. Un gusto saludarte, mi estimada Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta. Saludo también a Luz María Mariscal, coordinadora nacional de órganos garantes, a Pablo Palazzi del INEGI, a Sergio Carrera. Bueno, a todas y todos los que se encuentran presentes en este foro digital. Y Paco Acuña, me gustó ahorita, siempre se gala de metáforas o de explicaciones muy didácticas del Quijote. Pues sí, vamos combatiendo estos molinos de viento y bueno, toda esta vulneración que se da de los datos personales por una falta de cuidado muchas veces, pero también por una falta
de conocimiento. ¿Por qué es importante señalarlo? En ocasiones, tanto en el sector público como en el sector privado, está tan poco arraigada la cultura de la protección y la tutela de los datos personales que resulta muy recurrente que se esté vulnerando este derecho humano. Y a su vez, como ciudadanía, está tan poco conocida este derecho que pocas y pocos ejercen y activan toda la maquinaria que tiene el propio órgano garante nacional, en este caso el INAI, para justamente tutelar los datos personales. Y esta actividad, este panel, se suma a una serie de acciones que se han estado realizando justamente para fomentar la cultura de la protección de los datos personales, llevarlo a las diversas entidades federativas, como la ya conocida Ruta de la Privacidad, que es uno de los casos exitosos que ha estado ya en Ciudad de México, en Estado de México, en Yucatán, en Hidalgo, en Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, Tlaxcala, Querétaro, Oaxaca, Zacatecas, y seguimos en camino. Este es uno de los tantos ejemplos, pero también este tipo de jornadas se están realizando, este tipo de paneles, justamente tienen como objetivo mostrar las mejores prácticas para fortalecer justamente la tutela de este derecho humano, que es la protección de los datos personales, que está contenido en el artículo 16, segundo párrafo. Dentro de estas mejores prácticas, siempre he dicho que el ejercicio del derecho comparado resulta fundamental, tanto en el plano internacional como en el plano intranacional o subnacional, porque de esta manera Ciudad de México puede tomar las mejores prácticas que pudieran existir tal vez en Durango, o tal vez el Estado de México pueda tomar las mejores prácticas del INAI, etcétera. Es la esencia justamente del federalismo cooperativo. Entonces, felicitar a la comisionada Josefina Román por el impulso de este panel, y pues daremos inicio dentro de muy poco. Agradecemos al comisionado Arístides Rodrigo Guerrero por su mensaje. A continuación, cedemos el uso de la voz a Sergio Carrera Riva Palacios, director general de Integración, Análisis e Investigación del INEGI. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco en nombre de la doctora Graciela Márquez Colín, presidenta del INEGI, su amable invitación para participar en este foro organizado por el INAI, en el que se compartirán mejores prácticas de protección de datos personales. Saludo con afecto a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, con quien he compartido en otras arenas también en el Instituto Nacional de Administración Pública, así como a los comisionados y comisionadas del INAI por la organización de este importante foro. En México, la protección de datos personales es un derecho reconocido a nivel constitucional. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, así queda enmarcado en el artículo 16 de nuestra Constitución. Para el sector público contamos con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sus sujetos obligados y los lineamientos generales de protección de datos personales. Además, nos hemos adherido a otros acuerdos internacionales como el Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal y su protocolo adicional relativo a las autoridades de control y a los flujos transfronterizos de datos. Nuestro país cuenta con un marco legal que regula las condiciones para el intercambio efectivo y seguro de la información, y se avanza con acciones en la construcción del entramado institucional de políticas públicas que permitan enfrentar los retos de la era digital, en la que las herramientas tecnológicas posibilitan el tratamiento de grandes volúmenes de información, pero que entraña también importantes riesgos, como aquí ya se ha mencionado. Lo que respecta al sector público, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados es el instrumento legal que establece las bases y principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales.
Si bien la ley proporciona un marco de referencia con principios y deberes, obligaciones, también invita a que los sujetos obligados promovamos y adoptemos buenas prácticas para cumplir con las obligaciones en la materia. Es decir, se da espacio a la creatividad, innovación, al intercambio de experiencias en el sector, de modo tal que se genere un valor agregado de acuerdo con la naturaleza y las particularidades de cada contexto. De acuerdo con el Censo Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de 2021, al cierre del 2020, el INAI y la mayoría de los organismos garantes contaban con un sistema de información sobre solicitudes de protección de datos personales y sujetos obligados. El INAI y 21 organismos garantes contaron con infraestructura tecnológica para la operación del sistema Infomex u otras aplicaciones similares. De aquí desprendo que tenemos prácticas relevantes por compartir que nos permiten generar esas sinergias con base en la experiencia y los resultados de investigaciones en la materia, así como el análisis de los riesgos de los datos personales y el diseño y aplicación de diferentes niveles de concientización y capacitación sobre la protección de datos de personas y la privacidad. En el INEGI contamos con la política para la gestión de la confidencialidad, que es el instrumento que establece las directrices en apego al respeto de la privacidad de los informantes en la generación de estadísticas, así como en su vinculación con la información geográfica que se pone al servicio de la sociedad. La política fusiona de manera sistemática aspectos tecnológicos como el uso de la privacidad por diseño o por defecto, así como la utilización de algoritmos de anonimización y cifrado, aspectos metodológicos y administrativos como la administración de riesgo y las restricciones de acceso físico. Instrumentos jurídicos y éticos como los convenios de colaboración y los compromisos de confidencialidad que en suma permiten fortalecer la confianza que la sociedad le confiere al INEGI, entre otras cosas, por el celo con el que cuida la información personal que se deposita en nuestro instituto. Colegas, dado que para poder cumplir con nuestras atribuciones necesitamos recabar información personal de las y los ciudadanos, resulta de vital importancia que no escatimemos esfuerzos en lo que se refiere a la protección de datos, de tal manera que su tratamiento se realice conforme a los principios determinados en la materia. En INEGI celebramos que se lleven a cabo foros como este. Felicitamos la iniciativa del INAI, en la que se promueve la importancia y trascendencia de adoptar mejores prácticas en la esfera pública para mejorar los esquemas de protección de datos personales. También queremos destacar el esfuerzo de integrar este registro, el banco de buenas prácticas de protección de datos personales, lo que permitirá preservar el conocimiento y optimizar los esfuerzos en los diferentes sectores de la gestión pública a fin de que la protección de datos se practique con un enfoque de mejora continua. Recordemos que como agencias del Estado debemos enfocar nuestros esfuerzos para que en el país existan condiciones a fin de que sean respetados los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos, en particular el respeto por la vida privada y los datos personales. Enhorabuena por el foro, muchas gracias por su invitación. Agradecemos a Sergio Carrera Riva Palacio por su mensaje. Cedemos el uso de la voz a Luz María Mariscal Cárdenas, comisionada coordinadora de organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Quiero en primer lugar agradecer a la doctora Josefina Román Vergara su amable invitación a la ceremonia inaugural de este foro, Las mejores prácticas como alternativa para elevar el nivel de protección de datos personales. Apenas el viernes coincidimos en Zacatecas en el marco de la Cruzada Nacional de la Ruta de la Privacidad,
precisamente diseñada para fomentar la cultura de la protección de los datos personales en México. Y hoy, de manera virtual, seguimos trabajando en este esquema gracias al liderazgo y al trabajo de nuestra querida José y de su amable compañero de dupla, como bien lo ha dicho él, el comisionado Francisco Acuña Llamas. Permítanme saludar al doctor Arístides Rodrigo Guerrero García, coordinador de la Comisión de Datos Personales, y a los comisionados del INAI, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, al comisionado Adrián Alcalá, siempre haciendo equipo en cada uno de los temas y acciones que se desarrollan desde el INAI, a las autoridades que nos acompañan del INEGI, de la Auditoría Superior de la Federación y, por supuesto, a mis compañeros comisionados nacionales del país, que con su presencia de manera virtual, sin duda dan muestra de la unidad y el trabajo en equipo del Sistema Nacional de Transparencia. Y de manera especial, saludar a nuestra comisionada presidenta, la maestra Blanca Lili Barra Cadena. Tu presencia, comisionada presidenta, da muestra de tu compromiso siempre, siempre puntual. Gracias a quienes nos acompañan desde la virtualidad. Este foro, que incluye una conferencia magistral y el panel con especialistas sobre la importancia de las mejores prácticas en la protección de los datos personales en el sector público, nos sigue llevando a una estratégica agenda temática que debemos impulsar y replicar en cada uno de los estados del país. Se trata de un asunto central en nuestras vidas que exige una alta atención y de manera especial y de alto compromiso de todas y cada una de las instituciones. Imagínense cuánta información está en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, en el ámbito municipal, en los órganos autónomos, en los partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales desde el 2019, realizada por el INEGI, reveló que el 93.3% de la población había proporcionado datos personales a instituciones públicas. Y esta información personal iba desde el nombre, apellido, teléfono, correo electrónico, estado civil, sueldos, creencias religiosas, números de cuentas bancarias, número de tarjetas bancarias, estado de salud, preferencias sexuales, hasta opiniones políticas. Estamos hablando sin duda de millones de datos de los ciudadanos que realizan trámites, pagos y servicios, de los expedientes médicos o forman parte de los padrones de beneficiarios de todos los programas sociales. Es un tesoro sin duda invaluable que contiene desde la información elemental hasta la información sensible de las personas que realizan alguna gestión o trámite en las dependencias y en los organismos de los 3 órdenes de gobierno. Por eso, resulta fundamental insistir y trabajar en la capacitación para generar un tratamiento responsable, cuidadoso y ético conforme lo establece la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. Sobre todo resulta de gran valor el modelo de mejores prácticas en materia de protección de datos personales que ha puesto ya a disposición el INAI para los sujetos obligados a través del registro de esquemas de mejores prácticas. En especial, esta jornada que hoy está impulsando el INAI cumple con el propósito de fomentar las mejores prácticas en materia de protección de datos personales, porque en ellos está la vida de los ciudadanos y su identidad, su patrimonio y la seguridad de su información personal. Es en ese sentido el reto que estamos teniendo como instituciones es desarrollar o adoptar esquemas de mejores prácticas y elevar el nivel de protección de datos personales y dar cumplimiento con la normatividad aplicable en el sector público. Estamos avanzando mucho, sin duda alguna sí lo es. Y un ejemplo de esto es la ruta de la privacidad que bien comentaba nuestro compañero comisionado Rodrigo. Y todos los eventos que se están realizando con esta temática que ha venido impulsando la comisionada Josefina y el comisionado Francisco Acuña desde el INAI. Tenemos que seguir en esta agenda porque es urgente socializar la impartición de cuidar la privacidad y la protección de los datos personales en México. Pero esto, señoras y señores, es tarea de todos. Muchas gracias.
Agradecemos a Luz María Mariscal Cárdenas, comisionada coordinadora de organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. Agradecemos las palabras de las y los comisionados, así como de nuestros invitados especiales. Finalmente, cedemos el uso de la voz a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, para que declare inaugurado el Foro de Mejores Prácticas como alternativa para elevar el nivel de protección de datos personales en el sector público. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarles a cada uno de ustedes, particularmente reconocer a la comisionada Josefina Román, que encabeza y ha impulsado este foro sobre las mejores prácticas como alternativa para elevar los niveles de protección de datos personales en el sector público. Y desde luego también saludar a Lucy Mariscal, coordinadora de los organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia, naturalmente a mis compañeros comisionados, Francisco Acuña, Adriana Alcalá, Julieta del Río, y en especial también saludar a mi amigo Arístides Rodrigo Guerrero, que siempre también ha sido, pues, como coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, un gran impulsor de estas prácticas, sobre todo de generar, pues, este esfuerzo colectivo. Y quiero también de manera especial saludar a Pablo Palazzi, a Sergio Carrera, me da mucho gusto saludarle, y a todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta mañana. He escuchado con mucha atención las intervenciones y naturalmente que coincido en la importancia de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en su artículo 72, que prevé la obligación de desarrollar o adoptar esquemas de buenas prácticas para elevar el nivel de la protección de datos en el país. Y por ello, hoy la protección de datos en el mundo pues, fue un papel central para el desarrollo social y económico. Y de ahí la relevancia de contar con marcos normativos que fomenten las mejores prácticas y que nos permitan construir una soberanía digital, sobre todo ante la presencia de las amenazas constantes en los activos y en la infraestructura tecnológica que se ha advertido ponen en riesgo tanto el patrimonio como la privacidad de las personas. Y en ese contexto, la protección de los datos personales se ha constituido como una obligación para todas las instituciones públicas. Y por ello, desde el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia, impulsamos distintas estrategias para construir un país donde el conocimiento sobre la protección de los datos sea el fundamento de una mejor relación entre los ciudadanos y las instituciones públicas. Y una de estas acciones es la creación del registro de esquemas de mejores prácticas que desde el año pasado, en enero del 2021, comenzó operaciones y que nos ha permitido registrar las mejores prácticas de los sujetos obligados en materia de protección de datos personales. Desde el INAI estamos comprometidos con esta causa y en consecuencia ahora contamos con áreas especializadas que les permitirán recibir asesoría, seguimiento y desde luego evaluaciones también a las obligaciones de cumplimiento, además de capacitación en áreas de seguridad de la información del sector público, auditorías voluntarias y mejores prácticas, entre otras acciones. Y en ese marco celebro que esta ventana de buenas prácticas se nutra de sus aportaciones para continuar fortaleciendo el marco de cumplimiento y desde luego beneficiar con ello a la ciudadanía a la que nos debemos. Y bueno, pues no me queda más que, siendo las 11:40 de la mañana de este 9 de agosto de 2022, declarar formalmente inaugurados los trabajos de este primer foro de mejores prácticas como alternativa para elevar el nivel de protección de los datos personales en el sector público. Muchas gracias y enhorabuena. Agradecemos las palabras de la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena. Les invitamos a seguir conectados. En un momento daremos inicio a la conferencia magistral La importancia de las mejores prácticas en la protección de datos personales en el sector público, a cargo del conferencista Pablo Palazzi. Muchas gracias.